no la dimos. No pensemos nunca. Éramos una pareja jóvenes, pero bueno, yo apechugué la vida. Mi marido estaba haciendo la mili y yo estaba trabajando limpiando en casas. Y yo he criado a mis hijos, porque mi marido a los 28 años murió. Y yo me quedé con el pequeño de 3 meses, el mismo día que su padre murió. Y mis hijos han vivido. Pues igual hubiera vivido ella, conmigo. No tendría a lo mejor una gran carrera, pero mis hijos tienen un buen oficio que no se mueren de hambre. Es lo que quiero saber, es dónde está mi hija y que sepa que tiene una familia y que esa familia nunca la rechazó. Y la justicia sobre todo justicia. Justicia por esas personas que tuvieron tan mal corazón. 9 de la mañana y 11 minutos, el testimonio que desde luego conmueve es de Francisca Escudero, una de las personas que lucha en esta causa de los bebés robados de las que vamos a hablar a partir de los próximos minutos. El Pleno del Congreso mostraba ayer un apoyo, pues prácticamente unánime, para impulsar una ley que reconozca y sobre todo que investigue el robo de bebés durante el franquismo y también durante los primeros años de la democracia. Todos los partidos votaron ayer a favor, salvo Vox, que dice que esa trama de los bebés robados es un invento. Así que se toma en consideración esta proposición de ley de bebés robados impulsados por la sociedad civil. Esto también hay que volver a insistir, que por cierto ya consiguió que el Congreso la admitiera hace un par de años aproximadamente, pero que decayó por la convocatoria de elecciones. Vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos. Diferentes protagonistas. Soledad Luque, portavoz de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás después de la noticia que conocimos ayer en el Congreso? Hombre, muy satisfecha, ciertamente, porque, como bien dices, es la segunda vez al decaer la anterior legislatura, la legislatura válida, ¿no? En 2018, luego todos los sucesos y parones legislativos pues hicieron que también decayera la proposición de ley junto con otras que tampoco pudieron ver la luz. Y ahora, bueno, hubo un nuevo registro el 26 de febrero por parte de todos los grupos, excepto a la derecha, y ayer de nuevo se repitió la misma línea de actuación que en el anterior debate de admisión a trámite del 20 de noviembre del 18. Votaron a favor todos los que habían votado en la anterior legislatura, excepto Vox, que, bueno, no fue una sorpresa. Con lo cual, contentas y con mucho ánimo para seguir adelante en todo este proceso. ¿Qué supone para vosotros, para las familias, para los afectados, desde el punto de vista moral, que se dé otra vez el impulso legislativo que necesita? Bueno, no solamente desde el punto de vista moral, que por supuesto es una inyección de ánimo, ¿no? Y pensar, bueno, esto no se terminó la vez pasada, sino que hay posibilidad de que ahora con la nueva legislatura esto siga adelante. Es una confirmación de toda esta esperanza que teníamos. Esto en el ámbito moral, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante, y es que en el ámbito político, legislativo, esto está ya dentro de la agenda de trabajo de los grupos políticos, con lo cual esa es la mejor noticia. Los grupos políticos, el Congreso, tiene ahora que trabajar en esa proposición de ley. Este primer paso hacia su aprobación ya está dado. Esto es importantísimo para todas nosotras. Y además casi por unanimidad, como decíamos. Bueno, pues casi por unanimidad, y en este caso te diré que estamos muy contentas de que haya sido por mayoría, por todos los grupos con valores democráticos, independientemente de su color político, porque esto no es un asunto de color político, es un asunto de derechos humanos. Estamos felices de que los partidos con valores democráticos hayan votado que sí, con lo cual el resultado nos ha encantado. Permíteme que saludemos a una persona que conoces bien, que es la letrada de vuestra asociación. Maite Parejo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a intentar explicar, digamos, las claves jurídicas que se persiguen, ¿no? Las claves legales que se pretenden establecer. ¿Qué es lo que dice el contenido de lo que vosotros perseguís? Bueno, el contenido de la ley es muy sencilla, se basa en unos principios básicos. Esta ley lo que garantiza, creo que por primera vez, es el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés. Y para ello lo que se dota es de una serie de organismos y de herramientas. Como organismos principales se adopta o se acuerda la creación de una Fiscalía Especial, una Unidad de Investigación de Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.
Y para que estas entidades puedan hacer su trabajo hay que crear una base de datos, que se elabore un censo de todos los casos existentes y una base de ADN a nivel nacional, cuyas pruebas además sean gratuitas para los desaparecidos y para sus familias. O sea, es una ley concreta, con aspectos concretos en los que se reconoce y se intenta asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas, y en el que por primera vez España empieza a cumplir con las recomendaciones de distintos organismos de Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Comité sobre Desapariciones Forzadas, el relator de Justicia Transicional, Pablo de Graeve. En concreto digo Pablo de Graeve porque hay un informe tras una visita a España de 2014 en el que recomienda a las autoridades españolas que adapten la legislación para que estos crímenes, el robo de bebés, sea investigado. Y es un texto en realidad que integra a todas las víctimas, permite la participación de las víctimas a través de representantes y integra a todas las del robo de bebé, las de la dictadura, las que se produjeron después, a las familias que buscan, a las personas que buscan su identidad en este caso. Así que es un texto, creo, completo, pero concreto a la vez. Corrígeme si me equivoco, pero la ley creo que reconoce también que este delito sería un delito de lesa humanidad y que por tanto no prescribiría, ¿no? Que también es una de las cuestiones largamente reivindicadas. Bueno, en realidad esa calificación jurídica, que para mí es la correcta, aparece en el preámbulo. Quiere esto decir, no está en el articulado en el articulado se adoptan otro tipo de medidas, pero claro, el porqué de la ley, en el preámbulo donde se explica el porqué de la ley, es donde aparece y se motiva y fundamenta que la sustracción de bebé, la separación forzada de miles de personas de sus familias, fue una violación masiva y sistemática que se llevó a cabo por los aparatos represivos del régimen dictatorial franquista. Y la calificación de crimen de lesa humanidad, el que aparezca en el preámbulo, no prejuzga lo que puedan hacer los tribunales, aunque esto para mí es una calificación correcta en consonancia con las normativas internacionales y con otras investigaciones que se han producido con anterioridad, e incluso la que hay en curso en Argentina en el marco de la querella impulsada por diferentes víctimas del franquismo de diferentes delitos, pero ahí el robo de bebés se investiga y está calificado por la jueza argentina como un crimen de lesa humanidad. Soledad, ¿de cuántas personas afectadas podríamos hablar? Si es que es fácil o sencillo o realizable poner cifras, porque es verdad que las cifras se mueven mucho, ¿no? Hay algunas asociaciones que hablan de hasta 300.000 personas afectadas. Los tribunales en algún momento creo que han hablado de 30.000 aproximadamente. Bueno, las cifras, los números, siempre digamos que es un caballo de batalla nuestro, porque no hay hasta el momento una estadística fiable. Hay estimaciones y lo que sí tenemos pues son trabajos muy competentes y muy sustentados, como el de la periodista Montserrat Mengou, también historiadores como Ricard Viñes, Belis, también periodistas e historiadores que hicieron un trabajo impresionante en el 2002 en su documento Los niños perdidos del franquismo, y ya digo que es exactamente y casi únicamente esos datos las fuentes que luego también pudieron nutrir el auto del juez Garzón, ¿no? Junto con otras fuentes. Ahí sí que sabemos que hubo un número de aproximadamente 30.000 niños que fueron tutelados por el Estado en diferentes vías. No todos eran niños robados, pero buena parte de ellos eran hijos e hijas de mujeres republicanas en cárceles y centros de detención. Eso hasta el año 52. Más allá del año 52, la cantidad es ingente. Esas estimaciones que se dicen que pueden ser hasta 300.000, no dejan de ser estimaciones. Nuestra asociación y cada vez más asociaciones no están de acuerdo con esa cifra por la falta de rigor. Por lo menos para nosotros el rigor es una pieza imprescindible, la base de todo nuestro trabajo. Por eso precisamente esta ley, una de las cuestiones que aporta, que comentaba nuestra letrada Maite, es el censo estatal. El censo estatal que por fin podrá determinar el número, si no exacto, sí, el número real que está en ese censo, y solamente a partir de esa recogida de datos de las víctimas
y de su identidad de su filiación, de sus datos, podremos determinar un número mucho más aproximado del que podemos tener ahora. Lo que sí tenemos es el número de diligencias abiertas por Fiscalía, que es el número que nos aporta el Ministerio de Justicia en sus informes, ¿no? Eso sí que lo tenemos. Entonces, bueno, ese número de diligencias de investigación, pues del 2011 hasta el 2019, hasta el año pasado, fueron 2.134. Y de esas diligencias de investigación se fueron cerrando durante estos años y solo quedan judicializadas 526. De las cuales, pues no sabemos en qué proceso están, ni en qué instancia, es decir, en qué tipo, ni en qué juzgado, ni dónde, ni cómo, y sobre todo no sabemos si están más vivas o menos vivas, es decir, el proceso judicial que llevan no lo conocemos. Lo único que tenemos, pues es lo que salió, ¿no? En medios de comunicación, lo que va saliendo en medios de comunicación, como por ejemplo el juicio, el único juicio que hubo, claro, que tuvo lugar. Maite, la normativa de salir adelante, la ley de salir adelante, obligaría a las administraciones, digamos, a abrir los archivos, ¿no? A facilitar toda la información que haya contenida en los archivos. Exactamente, esa es otra de las medidas que se contempla en la proposición de ley cuya toma en consideración fue aprobada ayer, y es que se garantice el derecho de acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados, destacando entre ellos las clínicas y hospitales, incluidos los de la Iglesia Católica. Uno de los problemas, comentaba Sol, el número de diligencias de investigación que están en curso, y aunque desconocemos, como bien ha dicho, exactamente el momento procesal en el que se encuentra, sí sabemos, sobre todo en muchas de las causas que ya han sido archivadas, que hay un problema de acceso a esos archivos. Un problema de investigar, de disponer de la prueba necesaria. Y con esta ley contempla también ese derecho y esa obligación, un derecho para las víctimas y una obligación por parte de estas instituciones que permitan ese acceso a esos archivos y a obtener esa información que sin duda arrojará mucha luz. Claro. Soledad, Maite, felicidades a las dos, de verdad. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Sí, solamente quería, si es posible, añadir algo, porque para las víctimas es importantísimo, como bien decía Maite y como bien también decías tú, que estos delitos sean considerados delitos de lesa humanidad para evitar esa prescripción, no solamente por la cuestión de sentido común y la cuestión humana, sino porque la normativa internacional de derechos humanos así lo pone, así lo recogemos en el preámbulo, pero también en el artículo 1 de la ley, que dice que estos delitos son constitutivos de un delito de lesa humanidad. Constitutivo de lesa humanidad, como bien decía Maite, está en el articulado, está en el preámbulo. Tendrán que determinar después, con la reglamentación de la ley, en qué momento y en qué instancias habrá que hacer cambios para poder recoger esto de una manera judicial. Claro, veremos cómo queda ese aspecto en concreto. Muchísimas gracias a las dos, de verdad. Que vaya muy bien. Un saludo. Un saludo. Muy buenos días. 9:24. Hablábamos ahora que una de las grandes complejidades es precisamente el acceso a los datos, el acceso a la información. Imagínense en aquellos casos de personas que van falleciendo, que van muriendo. Precisamente para prevenir esa falta o esa pérdida de información, vamos a hablar de algunas iniciativas, de una iniciativa que se está realizando y que ha realizado más una compañera de esta casa, que es Ana Macho, periodista de Aragón TV. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Eres de alguna manera la impulsora de una especie de, no sé si lo tendríamos que llamar censo audiovisual, ¿no? De esos testimonios. Sí, se trata de un censo audiovisual, pues porque lo que estábamos hablando, hay un problema con los datos, ¿no? Con quiénes cuántas personas hay afectadas. Entonces, desde Aragón lo que hemos intentado es hacer un censo y no solamente quedarnos en recoger los nombres, los apellidos de las personas, sino también darles la posibilidad de que ellos mismos expliquen con sus propias palabras lo que pasó, porque cuando recoges el testimonio de forma audiovisual también entra en juego todo lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Entonces está también no solo lo que pasó, sino cómo recuerdan aquello que pasó y cómo lo vivieron. Claro. Entonces, pues tiene la primera función de recopilar testimonio, de también preservar la memoria. De hecho, tengo que recordar a dos personas, Antonio Gámez y Josefina Peribáñez, que ya han fallecido y
y bueno, y la verdad es que es totalmente dramático ver cómo estas personas pues han muerto sin saber o sin conocer la verdad, sin conocer lo que pasó, y ellos han podido dejar testimonio, y de esta manera todas esas historias salen del ámbito familiar, no se quedan ahí, sino que sirven pues para que queden, para que cualquier persona en cualquier momento las pueda conocer. También, además, sirve para crear esta conciencia social, porque ya hemos visto, ¿no? Prácticamente las denuncias terminan archivadas, no solamente ha habido un juicio. Por lo tanto, de esta manera sirve para que la injusticia sea reconocida públicamente, ¿no? Y decía John Lavangi, una historiadora americana, que dice que los testimonios en estas situaciones son de vital importancia en países donde no ha habido comisiones de la verdad, precisamente por eso, para que la injusticia se conozca y se reconozca públicamente. Y de esta manera también pues creamos conciencia social. La gente conoce el alcance, todos los testimonios están en una web que todo el mundo puede consultar, está en abierto, y además les permite a los propios afectados a dar a conocer sus historias más allá de nuestras fronteras. Es decir, que si alguna persona está buscando en Argentina, en Chile o en cualquier país del mundo, se sabe que muchos bebés salieron de España, pues se pueden poner en contacto con ellos a través de este archivo. Por lo tanto, tiene esas tres misiones, ¿no? Preservar la memoria, crear conciencia social y dar a conocer sus historias para que se faciliten los encuentros, que es al final lo más importante para todos ellos. Claro, esa web, ese portal es beberrobadosaраgon.es. Ahí es donde pueden encontrar la información. Escuchábamos antes un testimonio al comienzo de las entrevistas. Vamos a escuchar otro sonido, otro testimonio que yo creo que, por si se han incorporado ahora, les puede servir de ejemplo de qué es lo que se persigue y qué es lo que se consigue con esta iniciativa. Solo quiero justicia. Quiero que se sepa mi caso, para que esto no suceda. Porque tú imagínate a una madre que le saquen una hija con 1 año, a otra que la engañaron diciendo que se había muerto la madre biológica. Ya que hablamos, Ana, de historias de todo tipo, ¿no? De personas que buscan a sus hijos, de personas que buscan de alguna manera su origen, su identidad, ¿no? Hay casos diferentes. Sí, por una parte están las madres que buscan a sus hijos y por otra parte están los hijos que buscan sus orígenes biológicos en muchos casos, ¿no? Quieren saber, en algunos casos pues tienen alguna sospecha de que son adoptados, pero no saben si esa adopción... es que además hay que abrir como muchos elementos aquí, porque en algunos casos son adoptados legales, pero previamente ha habido un robo. Es decir, que la madre no ha dado legítimamente ese niño en adopción porque no lo pudiera mantener. Y en otros casos son bebés que constan como biológicos sin serlo. Por ejemplo, el caso de Inés Madrigal, a ella la madre la dio voluntariamente, pero después fue inscrita de forma biológica, como hija biológica de una madre que no podía dar a luz. Con lo tanto, hay muchos elementos. Por una parte, las madres que buscan sus hijos y por otra parte, los hijos que buscan su identidad y buscan saber cuáles son sus orígenes. Si realmente son adoptados, si previa a esa adopción ha habido un robo o una donación voluntaria, y si constan como biológicos sin serlo, pues evidentemente, pues ahí hay una ilegalidad tremenda, ¿no? Entonces hay muchos elementos. El caso de Teresa, ella ha podido encontrar a su familia, pero ella empezó a buscar cuando su madre adoptiva murió, ya tenía 103 años, y su madre biológica ya había muerto cuando ella empezó a buscar, con lo cual ella no pudo conocer a su madre, pero sí ha podido conocer a toda su familia y descubrir sobre todo pues toda esa trama que se creó en torno a los orígenes de su vida, porque su madre estaba en un convento, dio a luz, tuvo a Teresa durante 1 año y al año las religiosas le dijeron que se había quedado por las escaleras y se había muerto. Ella, automáticamente le dijeron que tenía que salir del convento porque había estado allí simplemente con una misión que era la de cuidar a su hija y ya no tenía ningún sentido. Ella se fue a servir a Madrid porque se dedicaba pues a servir en las casas y Teresa pues siguió con su vida. Años después intentó saber o conocer sus orígenes porque es diabética, porque a ella nunca le ocultaron que era adoptada, y cuando empezó a remover se dio cuenta de todo esto, ¿no? Que realmente no le habían dado voluntariamente, sino que había sido un robo. Y ahora lo que quiere es justicia, que se reconozca. Claro, la verdad es que son historias absolutamente conmovedoras, ¿eh? Yo les invito a que visiten esa página web, Bebés Robados Aragón.
muy interesante. Que se ha hecho al amparo de la Asociación Bebés Robados de Aragón. Quiero recalcarlo. Felicidades por el y con trabajo, la ayuda Ana. también de la memoria histórica, de los fondos de la memoria histórica, de Diputación de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Felicidades, Ana, por la iniciativa, de verdad. Nos vamos. Muchas gracias por hacernos caso. Gracias. 9:30 de la mañana.